Cierre por un momento sus ojos ahí. Dígale: Señor, muchas gracias por este día. Muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Padre, hoy abrimos nuestro corazón a tu palabra. Hoy abrimos nuestro corazón a lo que tú tienes para nosotros como iglesia. Sabemos, Señor, que tu palabra es buena, es verdad. Que tu palabra, Señor, es como una espada que corta con dos filos, que penetra hasta partir los huesos, hasta partir los tuétanos, hasta penetrar lo más profundo de nuestro ser. Hoy queremos pedirte, Padre, que esa palabra se haga real para nosotros en esta mañana. Queremos pedir que esa palabra entre en nuestros corazones, Señor, y profundice en nuestras vidas y nos permita conectar, Señor, con todo lo que tú tienes para nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia. Gracias por tu verdad. Gracias por tu amor, Señor, porque podemos confiar en ti, Señor, porque podemos confiar en que tú tienes el control, que tú eres un Dios soberano y que tu poder es más grande que nuestras dificultades. En tu nombre, Jesús, amén. Por favor, tome asiento y acompáñame ahí en su Biblia. Los que no trajeron Biblia, acérquense a un cristiano que sí la haya traído. Usted puede tener su versión. Yo voy a usar hoy la versión, la palabra de Dios para todos, la PDT. Vamos a ir al libro de Mateo 1:21. Libro de Mateo capítulo 1, versículo 21. Y es cuando el ángel está hablando con José. Ya Dios le ha revelado a María que va a tener un hijo que va a ser engendrado por el Espíritu Santo. Ahora el ángel le habla a José y va a decirle, va a revelarle el nombre que le va a poner a ese hijo. José es un hombre piadoso según la palabra de Dios. María, que día estábamos hablando, María para nosotros los cristianos no la desechamos, no la desconocemos, la honramos, ¿cierto? Pero no la veneramos. La honramos porque fue el instrumento a través del cual Dios usó para darnos a Jesús, Dios encarnado. Y José para nosotros es un ejemplo. En este tiempo los hombres es muy difícil que se comprometan con Dios, ¿cierto? Y si no, nada más mire alrededor, ¿cuántos hombres somos? Levanten la mano los hombres, a ver, contémonos. Tenemos 2, 4, por aquí está Pablito, 6, 8, y tenemos como 10 hombres, 11 hombres, ¿cierto? Tenemos como 11 hombres ahí contando los niños. Y las mujeres, levanten las manos las mujeres, a ver, cuéntenlas pues, ¿cierto? Pero cuando vemos a este hombre, José, que sabe que María está en embarazo, y en ese tiempo un hombre cuando se daba cuenta que su prometida estaba en embarazo, era un problema, porque significaba que ellos no habían todavía estado sexualmente, no habían tenido intimidad sexual juntos, porque para esta cultura el desposorio, ¿sí? el tiempo de desposarse era de 1 año. Entonces uno como hombre se iba y se comprometía, y durante ese año uno como hombre se iba a construir su casa, a poner las cosas en orden para mantener bien una familia. Y cuando usted como hombre se da cuenta, usted estaba construyendo su casa y que su esposa embarazada, ¿cierto? ¿Y cuándo? Si yo no la he tocado, ni la he mirado, ni siquiera me la han dejado ver. Entonces ahí hay un problema, y es donde el ángel tiene que aparecerse, le tiene que revelarle a José el propósito, ¿cierto? Y usted va a leer conmigo ahí, dice Mateo 1:21. Esta Biblia aquí, 1:21 en la PDT, y dice así. No, leamos desde el 18. Leamos desde el 18 y vamos a centrarnos en el 21, pero vamos a leer desde el 18. Dice, así fue como ocurrió. No tiene la PDT ahí, ¿no? Bueno, entonces pongamos la Reina Valera. Entonces leemos todos juntos ahí. Pongamos la Reina Valera ahí. Desde el 18, para que todos podamos leer lo mismo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José,
antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El 19, algún día llegará el 19, ahí llegó. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿de quién es? Del Espíritu Santo. Ahorita estábamos cantando del Espíritu Santo, estábamos cantando de Jesús, ahí está. El Espíritu Santo. 21 dice: entonces dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hoy vamos a hablar, el tema de hoy es yo soy tu Salvador. En este diciembre estamos hablando de yo soy. Y ustedes saben que esta palabra Yahvé o Jehová, ya explicamos hace 15 días por qué se puede pronunciar de las dos maneras. Pero la palabra de Dios en la Biblia en hebreo son 4 letras: la Y, la H, la V y la H, ¿cierto? Ya explicamos hace 8 días el nombre, pero quiero volverles a retomar algo, y es que Yahvé significa yo soy el que soy. Ese es el significado más conocido. Pero el nombre, este nombre de Yahvé, Dios no está revelando toda su identidad ahí. Dios solo está revelando lo que Moisés necesita, ¿cierto? Dios le está revelando porque nosotros, haga de cuenta, mi mente es una gota y Dios es el mar. ¿Cabe el mar en una gota? No, pero el mar está hecho de muchas gotas. Nosotros, mi mente no puede conocer a Dios tal cual es, pero lo que Dios reveló de sí mismo, que nosotros sí podemos conocer, lo podemos conocer. Y luego Jesús dice: el Padre y yo somos uno. Por si acaso, la misma oración la hace Jesús: que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. O sea, esa unidad no es una sola persona, sino que es una unidad de amor. Entonces, cuando Jesús dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Dios se revela. Dios, el gran yo soy, ese Yahvé, ese Jehová del Antiguo Testamento, ahora se revela, y el nombre de Jesús significa Jehová salva. Yahvé salva. Yo soy el que soy, salva. Por si acaso, cuando van a arrestar a Jesús, vienen los soldados, vienen y le dicen: estamos buscando a Jesús. ¿Quién es? ¿Y qué dice Jesús? Yo soy. ¿Y qué pasa cuando Jesús dice yo soy? Se van de para atrás, ¿sí? Porque cuando Jesús pronuncia su nombre, ¿cierto? Hay algo que pasa impactante. Jehová salva. Y entonces yo quiero hoy hacerles llevarlos a 3 cosas de las cuales nos salva Jesús. 3 cosas. Y yo quiero introducirles esto: es que la salvación solo es la puerta de entrada. La salvación no es la meta para el cristiano. Cuando un cristiano tiene como su meta la salvación, no ha conocido la revelación completa de las Escrituras. Porque la salvación solo es la puerta de entrada para comenzar a cumplir la voluntad de Dios. Si usted no es salvo, si usted no ha nacido de nuevo, no puede cumplir la voluntad de Dios. Pero Dios nos salva, ¿para qué? ¿Sí? Efesios 1:4, que es un texto que yo repito mucho todas las semanas, porque es uno de los textos que está en el material de consolidación. Efesios 1:4 dice que Dios nos creó para que seamos solo de Él y seamos santos. Seamos solo de Él y seamos santos. Y para poder ser de Él, Jesús nos tiene que salvar primero. Pero la salvación no es la meta. La meta es, el propósito es que seamos de Él, que entremos a una relación de intimidad. Por eso la salvación tiene varios aspectos. Y el primer aspecto es que Jesús nos salva de la consecuencia del pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? ¿Ah? ¿La muerte? ¿Cuál muerte? La muerte eterna. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros hablamos de que en la Biblia hay 3 tipos de muerte. La palabra muerte no es tuki tuki lulú frico mortis hasta luego, ¿no? La palabra muerte es separación. Entonces, cuando una persona muere físicamente, se separa su cuerpo de su alma,
y de su espíritu. Por eso nosotros los cristianos, después de muerto a alguien, nosotros le damos gracias a Dios por la vida de esa persona, pero no oramos por el alma ni nada. Ya en ese momento, ya ahí, ya lo que fue, ¿cierto? Y ahí en ese cuerpo ya no hay nadie, ya es un cuerpo solamente. Pero también hay una segunda muerte, que es la muerte espiritual. En Génesis 3, cuando Adán y Eva pecan, Dios les dice que el día que coman del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal, ese día morirán. ¿Y murieron? Sí, pero murieron espiritualmente, fueron separados de la gloria de Dios. Y Romanos 5:8 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quien está destituido de la gloria de Dios es quien peca, ¿no? Entonces, esa consecuencia del pecado, y dice la Biblia que todos pecamos. Todos pecamos. Todos nosotros escogemos el mal. Todos nosotros tenemos dentro de nuestro ser, tenemos algo que se llama el SARS, la carne. Lo que pasa es que cuando usted dice la carne, hay personas que creen que la carne es esto, el cuerpo. No, si el cuerpo es tan bueno que Dios mismo se encarnó. Porque para los griegos y para los gnósticos el cuerpo es malo. Entonces había dos formas de matar el cuerpo. Una era privándolo de todos los deseos. Eso hacían los gnósticos. Entonces comenzaron a decir que tener sexo era malo, que había que abstenerse de comidas. Comenzaron a decir un poco de cosas que comenzaron a desdibujar el propósito de Dios. Pero por otro lado, otros dijeron: no, como el cuerpo es malo y no hay nada que hacer, pues entonces démosle todo lo que el cuerpo pide. ¿Sí? Entonces, tranquilo, usted nada va a hacer con quitarle las pasiones al cuerpo, porque no hay manera. La carne es carne y la carne es mala, ¿cierto? Y entonces, démosle todo lo que el cuerpo pide, ¿cierto? Pilas, porque esas ideas se han integrado a la iglesia, se han metido en la iglesia. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y esas ideas son muy peligrosas dentro de la iglesia. Y nosotros, ¿qué creemos? Es que la carne que habla la Biblia no es esta carne, sino son las pasiones desenfrenadas, ¿sí? Cristo nos salva de la consecuencia del pecado. El pecado trae como consecuencia la muerte, y muerte eterna. Y viene la tercera muerte, que es la muerte eterna, que es un día usted va a morir físicamente. O, ¿cuál es la otra opción? ¿O usted va a morir o qué? ¿Va a reencarnar? No, nosotros no creemos en eso. O vamos a ser arrebatados. ¿Sí? Hay dos opciones: o morimos o esperamos. Aquí lo dice Primera de Tesalonicenses 5, ¿cierto? Los que estamos esperando, luego los que hayamos quedado también, ¿cierto? Seremos arrebatados. Usted tiene dos opciones: o muere o es arrebatado. No hay una tercera opción. Y ahí, en ese momento, dice la palabra de Dios que hasta ahí llega el momento en donde nosotros tuvimos oportunidad para decidir. Y ahí Dios nos va a determinar si es vida eterna o es muerte eterna. No es de acuerdo a sus acciones, sino de acuerdo a si usted aceptó a Cristo en su corazón, ¿cierto? Eso lo dice Juan 3:16, que también lo vamos a ver ahorita. Dice, ¿qué dice Juan 3:16? Y los demás todavía no se lo saben. Ese es uno que hay que aprenderse de memoria. Esa es la síntesis del resto de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el 17, que es más bonito todavía. El 16 es muy lindo, pero el 16 sin el 17 no cuadra. Leámoslo todos juntos ahí. Juan 3:17. Juan 3:17. Juan 3:3, ese es uno. Eso. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sabe? Una vez yo estaba evangelizando, yo les he contado a algunos, estaba evangelizando en Zarzal. En Zarzal viven mis padres. Zarzal fue el lugar a donde nosotros nos fuimos desde aquí cuando el terremoto, en enero, estuvimos como hasta enero, febrero, el terremoto, y nos fuimos para Zarzal. Y Zarzal para mí fue una formación también muy bonita, pero yo en Zarzal aprendí a ser muy religioso, y yo salí a evangelizar,
Y cuando una vez un muchacho que estábamos evangelizando no se convertía, no quería convertirse ese vergajo. ¿Aquí es grosería? ¿No? Así es. Qué pena decir grosería. Ese berriondo no se quería convertir. Yo le decía versículos bíblicos y Romanos 5:8, le hice la ruta de Romanos, le hice la ruta de Juan. No, mejor dicho, le eché las 4 leyes, casi que le echo la bendición. No andaba con agua bendita, entonces, y yo le dije, hermano, ¿sabe qué? Un día usted va a estar en el infierno y se va a acordar de mí. Y ya usted no tiene salvación. Si usted no quiere aceptar. Y sabe, esa es alguna de las actitudes que nosotros tenemos cuando no conocemos el amor de Dios de verdad. Porque Dios dice que no envió Dios al Hijo a condenar al mundo. Nosotros los cristianos no debemos andar condenando al mundo. Debemos andar proclamando el nombre de Jesús, que ¿qué es? Jehová salva. Dios es salvación. Nosotros debemos andar buscando, pensando, venga, este que necesita tanto de Dios. Creer en Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Creer en Jesús es obedecer a Jesús. Y aquí les digo, el nombre de Jesús significa Jehová salva. Y si usted ha sido redimido por la sangre de Cristo, quiere decir que usted ahora es un agente de la salvación. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Usted es qué? Dígale ahí al que está a su lado, ¿usted qué es? ¿Qué es lo que? Si usted ha sido redimido por la sangre, ¿usted qué es? Usted es agente de la salvación. Quiere decir que si usted ha sido lavado con la sangre de Cristo, usted necesita proclamar el nombre de Jesús una vez al año, cuando hay eventos evangelísticos, todos los días. Y la primera manera de obedecer a Jesús es llevar la salvación a otros. Y aquí quiero contarles, hay 4 cosas que yo he encontrado en la zars. ¿Se acuerda qué es lo que nosotros llamamos la carne? La zars, eso es griego. Yo le llamo zars para que no nos confundamos con la carne. Y yo he encontrado 4 cosas ahí. La primera es la religiosidad. Religiosidad, lo hemos recordado varias veces y hoy se lo voy a recordar otra vez. La religiosidad es cuando usted tiene ritos vacíos, lejos de la presencia de Dios. Jesús hablaba con los fariseos. Los fariseos estudiaban todos los días la Biblia, se sabían los 5 primeros libros de la Biblia de memoria, pero les apareció Dios encarnado al frente y no lo reconocieron. Tapaos de mente, ¿sí? Tenían sus ojos enceguecidos. Y dice Pablo que el Dios de este siglo ha enceguecido la mente de la gente para que no conozcan a Dios. Y a Jesús le tocó vivirlo de frente. Uno de ellos tenía cierto discernimiento y fue de noche para que nadie lo viera, Nicodemo. Y dice, oiga, usted como que parece que Dios lo envió. Dios nos llama a obedecerle. Jesús tiene un enfrentamiento. Ahorita en Juan 10, que lo vamos a ver ahorita, Jesús tiene un enfrentamiento con los fariseos. Y les dice, ustedes no me conocen a mí porque ustedes no son ovejas de mi Padre. Y no me pueden conocer porque las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen. Entonces, cuando un cristiano solo va a la iglesia y no hace nada más sino ir a la iglesia, ese cristiano no está obedeciendo a Dios. No está obedeciendo a Dios. Está viviendo una religiosidad. ¿Por qué? Porque la religiosidad es una ritualidad vacía, sin obediencia, sin intimidad, sin comunión, ¿sí? Y la segunda área de la carne que yo he descubierto es el legalismo, ¿sí? El legalismo es cuando uno pretende hacer sus propias leyes para salvarse uno mismo y no cumplir la ley de Dios. Ya en otros momentos hemos profundizado. Yo prometí que alguna vez íbamos a hablar de eso más profundamente. No lo hemos hecho, pero algún día, algún momento, ¿sí? Una tercera área en la carne es del libertinaje. El libertinaje es lo que decíamos ahorita. Como la carne es difícil domarla, entonces más bien démosle todo lo que pide. Pero igual vamos a la iglesia, pero igual yo soy cristiano, pero sigo pecando. Tengo mis pecaditos ocultos. Peco entre lunes y sábado y el domingo, como hay que ir a la iglesia, ¿sí?
Yo cuando adolescente hacía eso, como el domingo me tocaba ministrar, el sábado no podía pecar. Tocaba tocar en la iglesia, entonces no podía pecar el sábado. Entre lunes y viernes sí, pero sábado no. Eso es libertinaje. ¿Sí? Y la otra es la comodidad. Como yo ya soy salvo, ya no me importa la salvación del resto del mundo. Ya soy salvo yo. Eso es un pensamiento egoísta. No es un pensamiento bíblico, no es un pensamiento de los... Dice la Biblia que nosotros como cristianos tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea, no, o sea, el cristiano, al ser un agente de la salvación, toda su vida tiene que estar encaminada a la salvación. ¿De quién? ¿La mía? No, ya no me preocupa, yo ya soy salvo. ¿La de quién? ¿Sí? Hay cristianos que pecan tanto y pecan tanto porque tienen tanto tiempo libre para pecar, porque no están enfocados en hacer la voluntad de Dios. ¿Qué hacen? Su propia voluntad. Y al hacer su propia voluntad, ¿qué hace el ser humano cuando hace su propia voluntad? Peca. Ahora, yo no le estoy diciendo todos los días usted tiene que salir con un megáfono al parque a evangelizar. No, pero toda su vida tiene que estar encaminada a la salvación de que usted sea luz, y la luz no se esconde debajo de una mesa. Eso es lo que significa la palabra almud. En la Reina Valera dice almud, ¿cierto? Debajo de un almud, en una mesa, o una mesita de noche, o una mesa de tocador, o ¿cómo se llama? Un mueble. No se oculta debajo de un mueble. El amor de Dios es universal, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios. ¿Sí? En griego la palabra mundos es cosmos. Cosmos. Porque de tal manera amó Dios el cosmos, pero no se está relacionando o refiriendo al universo, aunque Dios ama al universo, Dios lo crea. Dios ama a los animales, por eso usted como cristiano tiene que cuidarlos, no los maltratamos, ¿cierto? Nosotros tenemos una perrita que adoptamos y esa nos ha sacado canas, y yo digo, Señor, gracias porque Dios, tú la estás usando para a trabajar algo en mí, ¿cierto? Y es difícil a veces amarlas. Esa mascotica. Pero más allá, Dios, el amor de Dios es universal por todas las personas, toda la gente, Dios ama a todo el mundo. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que ese amor no es obligatorio. Es universal, pero no es obligatorio, porque si es obligatorio no es amor, ¿cierto? Imagínese que usted estuviera obligado de estar con su esposo o con su esposa. ¿Sería amor? No, eso es otra cosa, ¿sí? O tiene un sugar daddy, o ¿sí? Está por plata, o está secuestrado o secuestrada, ¿cierto? O está manipulado, manipulada ahí en su hogar, pero no es amor. Porque el amor no es obligatorio. El amor es universal. Si se obliga no es amor. La fe tampoco. La fe es como el amor. La fe tampoco se obliga. La fe no se obliga ni se hereda. Por eso Dios no tiene nietos ni cuñados. ¿Sí? Dios solo tiene hijos y no hijos. Ovejas que son de su pastor y otros que no son de ese. El amor de Dios nos salva. Escucha esto. El amor de Dios nos salva. Salva el creer en su amor y responder a su amor. Entrar en una relación de amor con Él. Por eso el universalismo es creer que todos van a ser salvos porque Dios los ama a todos. Claro, Dios los ama a todos, pero Dios no va a obligar a nadie a que esté con Él. Pero es que Dios es soberano. Claro, Dios en su soberanía determinó que Él quería que los seres humanos entraran a una relación de amor, y por eso nos puso a escoger y nos dio la libertad. La libertad, el libre albedrío de poder escoger si queremos entrar en esa relación de amor. Claro, necesitamos el Espíritu Santo que nos alumbre, que nos ilumine, que nos muestre nuestro pecado, porque en este mundo estamos. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Ha cegado el entendimiento. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese man? ¿Sí? Satanás, ¿cierto? Estructuras espirituales de maldad, que son personas espirituales, son seres espirituales que tienen poder limitado por Dios, pero tienen poder. Entonces nosotros cuando vamos y hablamos a alguien y no se convierte, no nos enojemos.
Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que, por eso antes de ir a hablarle a alguien de Dios, háblele a Dios de ese alguien. Señor, yo oro por mi esposa, mira, rompe toda estructura en su corazón que no permite que te conozca. Mis hijos, rompe toda estructura espiritual que le está dando, todas esas vendas espirituales. Por eso el evangelismo comienza con oración, ¿sí? Por eso el cristiano necesita orar, porque en sus manos está no la salvación de su familia, no, porque usted no es el que salva a su familia, pero en sus manos está lo que hay que hacer por la salvación de su familia. Esa es la responsabilidad de nosotros como cristianos. Todos necesitan salvación, pero no todos saben que necesitan salvación, ¿cierto? Hay gente que es tan buena gente que no necesita a Dios. ¿Sí los ha visto? ¿Los conoce? ¿Sí? No, yo no necesito a Dios. Yo creo que Dios me deja entrar al cielo. ¿Por qué? Porque yo soy muy buena gente. Esa es la religión de los musulmanes. Alá es un Dios que no ama al pecador. Alá odia al pecador. Esa idea se ha metido mucho en la iglesia cristiana, que dice que Dios odia a los pecadores. Dios odia el pecado y un día va a castigar el pecado en los pecadores. Pero nos ama tanto que Él castigó el pecado de nosotros. ¿Lo castigó en quién? En Jesús. Jesús estaba recibiendo el castigo, la ira por nuestros pecados la estaba recibiendo. Jesús, Dios sí es justo. Todos necesitan la salvación. El que tiene mucha plata necesita salvación. ¿Y por qué nosotros a veces nos da pena que, ay, ese tiene mucha plata? No, ese, ¿qué va a escuchar el evangelio? A veces son los que más vacíos están. ¿Sabe por qué? Porque ellos creían que al tener mucho dinero iban a solucionar sus problemas. Tienen mucho dinero y saben que siguen teniendo ese vacío, y más vacíos se sienten. Por lo menos los que no tienen tanta plata tienen esperanzas. El día que yo tenga plata voy a ser feliz. Falsas esperanzas, pero tienen esperanza, ¿cierto? ¿Sabe? Todos necesitan de Dios. Ese que se pinta los ojos, ese que se disfraza de lo que no es, ese que anda tatuado, ese que anda con 10 aritos en la oreja, en la nariz, aquí, ¿sí? Cuando entre a la iglesia, ¿qué vamos a hacer con ellos? Los vamos a amar. Que era Roberto y ahora es Roberta, ¿qué vamos a hacer con ellos? Los vamos a amar, ¿sí? ¿Quién necesita a Jesús? Todos. Y entonces la iglesia no puede crear un muro con el mundo. Cuando la iglesia anda condenando a la gente, usted vea, hermano, es que el color morado no es de Dios. ¿Ustedes sabían que al comienzo de la reforma hubo un área usted para entrar a la iglesia le contaban los botones? Y si tenía más de los botones permitidos, eso era pecado. ¿Por qué? Porque es que tener un botón en ese tiempo era vanidad, ¿no? ¿Sí? Porque es que el que tenía botones era porque tenía platica, y entre más botones tenía, usted quería mostrar que era mejor que los demás. No se permitía los colores para entrar a la iglesia, porque los colores son ideas que se han metido dentro de la iglesia que son dañinas. Nosotros no podemos crear un muro, porque Dios hizo que todos nosotros seamos reyes y sacerdotes. Eso dice Pedro, ¿no? El que dicen que es el primer papa, y él dice, no, es que los sacerdotes somos todos. Todos somos un reino de sacerdotes al servicio de un Dios vivo. Y el sacerdote es el que crea puentes. El sacerdote no levanta muros. El sacerdote crea puentes. En Revitalización, con un libro que estamos estudiando, que es el del quebrantamiento, dice una frase muy bonita: es que el cristiano quebrantado, o más bien, ¿quién podrá conocer a Dios? El que está quebrantado y contrito, ¿cierto? El quebrantado, ustedes saben que quebrantamiento es que el corazón de piedra es quebrantado. Pues la palabra contrito significa pulverizar. ¿Y sabe por qué hay que pulverizar el corazón? Porque Dios quiere, como el alfarero, echarnos agüita. Lo que está pulverizado, se le echa agüita y se puede volver a hacer a la manera de Dios. Pero si usted no está pulverizado, ¿qué va a poder hacer Dios de usted? ¿Cierto? Y dice una cosa muy bonita, y es que el que ha sido quebrantado tumba el techo y tumba las paredes.
El techo significa tener una relación ilimitada con Dios. Y las paredes significan no tener máscaras con los demás, tener la capacidad de tener intimidad. Y no necesariamente la palabra intimidad significa sexo. Ojo, la palabra intimidad significa yo poder, es que tengo problemas con mi esposa y poder abrir mi corazón con alguien y decirle, venga, ore por mí. Y que ese no va a contar el chisme por ahí. Venga, oremos por Barden. Usted viera, ¿sí? Eso lo necesitamos dentro de la iglesia, ¿sí o no? Pero a veces es difícil tenerlo porque no hemos sido quebrantados, no hemos sido pulverizados. Quiero pasar a la segunda área de salvación, es que Jesús nos salva de la influencia del pecado. Juan 10, en la PDT, estas sí se las voy a leer en la PDT. Juan 10, desde el versículo 7, me centro en el 10, pero vamos a leer desde el 7. Dice, Jesús le dijo otra vez, les digo la verdad, yo soy la puerta por la que pasa el rebaño. Todos los que vinieron antes de mí son unos ladrones y bandidos. Las ovejas no los escucharon. Ahí está hablando Jesús de los fariseos, de los religiosos, pero también está hablando de otros que se hacían pasar por el Mesías. Yo soy la puerta, si alguno pasa por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará todo lo que necesita. ¿Encontrará qué? Todo lo que necesita. ¿Un iPhone 15 usted lo necesita? No, eso es ¿qué? ¿Un lujo? ¿Un deseo? Nosotros confundimos las necesidades con deseos. Yo necesito un carro. No, aquí todo lo que usted necesita es aquello sin lo cual usted no puede vivir. ¿Usted necesita comida? ¿Sí? ¿Usted necesita vestido? Sí. ¿Usted necesita techo? ¿Y todo eso se lo ha dado Dios? Entonces Dios le ha dado todo lo que usted necesita. Pero usted también necesita una intimidad personal, comunión con Dios, ¿cierto? Sin eso no se puede vivir la vida que va a decir Jesús aquí mismo. Todo lo que ustedes necesitan lo van a encontrar, podrán entrar y salir. El ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Yo vine para que la gente tenga la vida y una vida en abundancia. Y aquí viene, esta es la razón por la cual muchos cristianos no viven en victoria. Porque los cristianos solo están viviendo la salvación esperando la venida de Cristo o esperando la muerte para partir, para estar al otro lado y vivir mejor. Eso es una actitud que no es cristiana. Pablo decía, yo no sé qué es mejor, si irme con el Señor o seguir aquí trabajando. Imagínense el nivel de gozo que había encontrado Pablo en hacer la obra de Dios, que él que había subido al tercer cielo. Usted lo puede leer ahí. Él que había visto la revelación de Cristo que se le apareció y lo tumbó. Algunos dicen del caballo, pues no sabemos si era un caballo, si era un camello o si iba caminando. Él que lo tumbó al piso. Pablo, ¿por qué me persigues? Dios que le reveló personalmente a Pablo su evangelio. Y dice, yo no sé qué es mejor, si irme con Cristo o seguir aquí en la tierra. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir. Quiere decir que usted no debe tenerle miedo a la muerte. Usted no debe anhelar la muerte tampoco, ¿cierto? Debemos anhelar estar con el Señor. Debemos anhelar la segunda venida de Cristo. El cristiano no anhela la muerte, anhela la segunda venida de Cristo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mi papá una vez predicando dijo, eso es el estrés. Porque son tres: hurtar, matar y destruir. Estrés. Tiene algo de razón porque, ¿cierto? Aquí quiero contarles algo, y es que esto lo tratamos también en consolidación. Pasar por la puerta de salvación produce una vida abundante. Dios no quiere que usted viva con la salvación ahí, aquí al hombro, y usted esperando solo la salvación. Dios quiere que usted desde el mismo momento en que nació de nuevo comience a vivir una vida abundante, una vida victoriosa. En teología sistemática se habla que hay dos iglesias, que hay una iglesia triunfante y una iglesia militante. Entonces la iglesia militante es la iglesia que todavía está viva, y la iglesia triunfante es la iglesia que ya parte con el Señor. Y qué día estaba hablando un teólogo y decía, oiga, no, pero es que la iglesia triunfante también es en la tierra, ¿sí? Ese texto que Jesús dice, Jesús está parado allá donde era conocido el lugar como las puertas del Hades, las puertas del infierno. Había un lugar que era conocido, y en ese lugar Jesús dice, la iglesia, el enemigo no va a poder prevalecer contra ella, porque las puertas del Hades no van a poder
prevalecer. Y nosotros siempre hemos creído que es que las puertas del Hades, el infierno nos ataca y nosotros entonces estamos resistiendo. Y entonces, ¿qué día se llama? Si alguien quiere buscarlo. Uy, ya se me olvidó. Es un erudito que ya murió creo que el año pasado. Y él es erudito en el Antiguo Testamento, en hebreo y en griego. Y dice: las puertas del Hades no significa que la iglesia va a poder soportar el ataque del reino de las tinieblas, del mundo. No, significa que es la iglesia la que avanza victoriosa en contra de todas las estructuras de Satanás, del enemigo, del reino de las tinieblas. No es que la iglesia estamos aquí encerraditos ahí y vienen y nos atacan y no van a poder destruirnos, pero nosotros nos dejamos atacar. No, es la iglesia la que avanza victoriosa. Michael Heiser se llama. Si ustedes lo pueden buscar en YouTube, hay muchos videos de él. Él habla en inglés y hay algunos videos que están traducidos. Michael Heiser es muy, muy bueno y él habla mucho acerca del área espiritual. Es un erudito y ahí uno puede estudiar. Ustedes que les gusta ver prédicas y videos, uno tiene que saber escoger, porque es que en YouTube hay de todo. Eso de todo, y en Facebook, eso le llega a uno cosas que son hasta mentira. Nosotros tenemos que aprender a entender que Jesús pagó en la cruz del Calvario, no para que nosotros fuéramos unos cristianos que andábamos ahí. Cuando yo era niño, nosotros fuimos a un lugar del sur del Tolima, Berlín, Tolima, y allá nos decían los ladrones, entre otras cosas por ser hijos de pastores, por ser un pueblo muy chiquitico. Era un pueblo como que de 200, 300 habitantes. Realmente era una vereda, es una vereda, sigue siendo una vereda. Los que conocen por allá el sur del Tolima, por allá por Bilbao, Herrera, Puerto Saldaña, todo eso. ¿No? ¿Alguien no? Bueno, les puedo decir mentiras. Mentira, no. Cuando yo era pequeño, en mi mente estaba la mente de que como yo soy evangélico me tengo que dejar hacer todo lo que me hagan. Como yo soy evangélico, todo el mundo me puede humillar. Y entonces yo soy evangélico y sufro por la causa de Cristo. Y entonces la idea de la identidad que yo tenía es que ser cristiano es que somos diferentes a los demás, pero ese ser diferente es que no nos reímos. Ser diferente es que no somos felices, no podemos disfrutar la vida como los demás. Pero yo cuando vengo a la Biblia me encuentro otra cosa. Cuando Jesús le dice, si usted le cogen y le dan una cachetada, así se le da una cachetada a un esclavo, era la manera de reprenderlo. Llegaba, ¡pum! Usted lo cogía, ¿cierto? Si le dan una cachetada, ponga la otra mejilla. Entonces uno dice, antes me debo dejar pegar 2 veces. No. El significado de eso es que a usted cuando le van a dar así, usted dice, no, usted a mí no me trata así. Usted a mí me trata de tú a tú, porque yo soy igual a usted. ¿Sí? Pero ese no es el tema. Solo quiero decirles eso. Vida abundante significa una vida que vale la pena vivir. Significa una vida en donde tú tienes todo lo que necesitas. Ya lo acabamos de leer en Juan, ¿cierto? Todo lo que quieres o todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas, ¿cierto? Los anhelos del corazón Dios también te los va a dar, pero eso es otro proceso. Dice, y los quiero llevar a meditar en esto. Ustedes se acuerdan que en el Edén habían 2 árboles, ¿cierto? Centrales. 2 árboles centrales. Uno era un árbol de ¿qué? Del conocimiento del bien y del mal. Y el otro era el árbol de ¿qué? De la vida. ¿Qué significaba el árbol de la vida? ¿Era simbólico? ¿Eran árboles simbólicos? ¿Sí o no? ¿O eran literales? Habla literalmente, así como aquí habla de que Jesús es la puerta. ¿Quiere decir que literalmente Jesús es la puerta? Está usando un lenguaje simbólico. Así como en el Génesis, así como en Juan 10 dice yo soy la puerta. En el Génesis está usando un símbolo, ¿sí? El símbolo significa, Jesús dijo yo soy el camino. O sea, ¿quién era el árbol de Génesis? Era Jesús. Entonces desde ahí Dios nos está mostrando el evangelio. Si usted decide su vida por Jesús, si usted participa, ahorita vamos a hacer la cena, si usted come de Jesús, ¿cierto?
Si usted tiene comunión con Jesús, usted tiene vida, vida eterna, vida abundante. En cambio, el árbol del conocimiento del bien y del mal tenía un significado, y es que ahora usted decide qué es lo bueno y qué es lo malo, y no es Dios. ¿Cuál es la tentación de Satanás? Le dice: el día que comas de ese árbol ¿fueron como Dios? No, pero sí fueron dioses para ellos mismos. Claro, ese era el engaño. Ahora yo decido qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo decido mi vida. Soy mi propio Dios. Pero mentiras, ahí le estaba entregando eso fue un engaño bien grande. La gran estafa. Ahora el que decide mi vida es Satanás. Porque él es el que gobierna mi vida. Él es el que me tiene. Bueno, me tenía, nosotros estamos hablando. Me tenía. Génesis habla de dos árboles, pero antes de eso hay otros árboles. Y Dios le dice a Adán y Eva: de todos los árboles pueden comer. Alguien dijo: es que por eso es que hay que ser vegano, porque es que no, Dios no le dio sino árboles. No, en el Salmo dice que el león se come a la cabrita y todo eso, y Dios dice que está bien, el ciclo alimenticio, ¿sí? O sea que no es verdad que Dios no le había dicho al hombre que comiera carne, porque a través de toda la revelación. Pero quiero decirle esto, mire, esos árboles son símbolo de cada área de la vida. Imagínese ahora usted aquí en el centro, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y alrededor de esos dos árboles está todo lo demás, que son todas las áreas de la vida. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos: el área de la educación, el estudio, eso es un área de la vida. El área del deporte, ¿cierto? Atletismo, hacer ejercicio. El área del ocio o el descanso, porque hoy en día entendemos ocio como perder el tiempo, ¿no? El descanso o el Shabbat, que es un mandamiento de Dios, ¿no? Y no ha precluido, sigue vigente. Usted tiene que descansar un día. Bueno, debe descansar un día si usted quiere obedecer a Dios. Pero ese descanso no es echarse en la cama con el ombligo por arriba, porque el Shabbat en la Biblia es tiempo para descansar en Dios. En Dios. Porque una vez yo prediqué sobre el Shabbat y una hermana dijo: pastor, entonces yo el domingo no voy a volver a la iglesia. ¿Por qué? Porque es mi Shabbat. Yo no entendió. No entendió, porque el Shabbat es ir a Dios, a descansar en Dios, ¿cierto? El Shabbat, el descanso, el sexo. ¿Quién creó el sexo? Dios. Y le dio la orden a Adán y Eva: multiplíquense. Y eso no fue como, algunos dicen que es que el primer pecado fue el sexo, ¿no? O como dice el negrito del batey, que el trabajo es un castigo de Dios. No, en Génesis 1 Dios le da el trabajo al ser humano como una bendición. El trabajo es otra área. Los seres humanos no se reproducen así como haciendo fuerza, ¿no? Hay todo un proceso. Y como hay niños, usted ya sabe el proceso, ¿cierto? Nosotros tenemos que entender que cada área, la iglesia es un área, ¿sí? Cada área del ser humano está representada en eso. ¿Y qué le dice Dios al hombre? De todo árbol del huerto pueden, o sea, en otras palabras, disfruten de todas las áreas de su vida. Dios nos creó para el disfrute. El plan original de Dios es que usted pueda ser mayordomo, ¿cierto? Co-creador con Dios. No es que usted puede crear de la nada, no, sino que Dios crea y usted toma todo lo que Dios crea y lo administra, lo lleva. Por eso la ciencia es muy buena, por eso la filosofía, el estudio, todo es muy bueno, todo eso. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que el hombre, en vez de decidir por la vida, decidió por la muerte, por el pecado, independencia de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo ese árbol? Ese árbol comenzó a contaminar todos los demás. Ese árbol contaminó la música. Y por eso ahí en la música salen unos que no saben ni cantar, una cosa, y cantan unas barbaridades, unas babosadas. Y yo escucho mujeres que les están diciendo de todo ahí en la cara, y ellas felices ahí moviéndose. Ese árbol contaminó el sexo. Y entonces ya usted no se divierte, no disfruta. Esa es una orden: deleítate con la mujer de tu juventud. No, hay que buscar otras cosas. Y por eso ese árbol también contaminó el deporte. Ese árbol contaminó el estudio.
Tanta ciencia tenían los que descubrieron la bomba, los átomos. ¿Y para qué lo usaron? Para hacer una bomba, para destruir tanta gente. ¿Eran muy inteligentes? ¿Eran sabios? No. La ciencia hoy en día que se está usando para tantas cosas malas, pero la ciencia es un área que Dios nos dio. Y así todas las áreas que Dios te dio, si están contaminadas por ese árbol de la independencia de Dios, esas áreas son pecado. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Bailar es pecado, el sexo es pecado, eso es pecado, eso. No, no hemos entendido. ¿Qué entendimos entonces? Cuando tú estás en Dios, esa vida abundante comienza a cortarle las ramitas a ese árbol del conocimiento, a ese árbol de la muerte. Comienza a cortarle las ramitas y Dios comienza a santificar cada área, y ahora sí usted va a poder disfrutar cada área de su vida. Yo no podía disfrutar de mi soledad. No me gustaba estar solo. Y por eso caí en una de las adicciones que fue la televisión. Porque no me gustaba la soledad. Yo tenía que sentirme acompañado. Prendí el televisor para sentirme acompañado. Gracias a Dios no caí en otras cosas. No me gustaba la soledad porque no disfrutaba de mí mismo. Porque no había entendido quién era yo. Y Dios usa el Salmo 139 para decirme quién soy yo. Yo soy una criatura maravillosa de Dios. ¿Sí? De pronto algunos me ven así negrito, como no así yo soy una criatura. Eso lo dice Salmo 139. Yo comencé a entender quién soy yo en Dios. Y yo digo, bueno, yo tengo que aprender a disfrutar. Y hay momentos en donde yo he aprendido a disfrutar momentos de soledad, donde quiero estar solo. ¿Sí? Cada área de su vida es sanada cuando el árbol de la vida es el que le está dando vida a esas áreas. Su sexualidad. Hay personas en la iglesia que creen que es pecado tener diversión en el área sexual. Una vez un pastor preguntó en una reunión de pastores: ¿cuántas esposas de pastores han tenido en este mes orgasmos? Duro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hemos dicho, esa área se la hemos entregado al enemigo. Pero ¿sabe qué Dios quiere? Que usted disfrute su sexualidad dentro de los parámetros de Dios. Que usted disfrute el dinero dentro de los parámetros de Dios. Gobernado por Dios, con Dios como dueño y usted como mayordomo. Su sexualidad ya no es suya cuando usted le entregó su vida a Jesús. ¿De quién es? ¿Y a quién debe honrar? Su mente, sus pensamientos, su tiempo, su horario, su agenda, su billetera. Cuando Dios habla de que el ladrón vino a hurtar, a robarle el disfrute, a robarle la paz, a robarle la alegría de disfrutar todo lo que Dios puso para disfrutar. Ahora, el propósito de la vida no es la felicidad. No, la felicidad es el resultado de cumplir el propósito que Dios le dio. ¿Sí? La felicidad es el resultado de cuando usted Efesios 1:4 lo cumple. Su vida tiene una comunión con Dios. Viene como fruto de la comunión con Dios viene la santidad. Esto es santidad. Santidad no es que usted ahora, amén, hermano, gloria a Dios, y usted solo habla en Reina Valera con versículos bíblicos, en victoria, para adelante y gloria a Dios y todo. No, no, eso no es santidad, eso es santurronería. Perdóneme si alguien ofendo. Santidad es cuando usted hace las cosas a la manera de Dios. Uy, en estos días alguien me dijo, estábamos aquí hablando, organizando esto ahí. Ahorita les tenemos que contar que ya organizamos la canal. Ese bajante que quedó ahí es como el plan B, en caso de que eso teníamos un problema de humedad allá. Estábamos hablando ahí y llegan y nos sentamos a la mesa con los que están trabajando y nos cuentan, dicen, es que en cierto lugar hubo un evento de cristianos. No le voy a decir el nombre, pero de pronto usted lo discierne. Cristianos de esos que son falda larga, pelo largo y lengua larga. Y decía, pastor, increíble,
Yo iba por allá por la piscina, no le cuento, en la noche. Yo iba por allá y decía, y yo eso no lo he visto ni en los eventos de la Alianza, ni en los eventos y nos contaba, ¿sabe? Cuando hay más santurronería, cuando hay más religiosidad, hay más pecado escondido. Porque es que Dios le dio cada área de su vida, no para que usted parezca, sino para que usted sea santo. Y en la Biblia hay ministerios tan chistosos que usted no creería. Ser reina de belleza es un ministerio en la Biblia. Si no, pregúntele a Esther, ¿qué fue ella? Dios usó su belleza para salvar al pueblo. Sí. Ahora, ay pastor, entonces que salgan todas las mujeres ahí en bikini. No. Eso, cada cosa en su lugar, no quiero decir eso. Escúcheme esto. Dios quiere que usted viva una vida abundante. Y por eso el cristiano es una persona que vive la vida, que disfruta la vida, pero que vive una vida santa. No le estoy hablando aquí de libertinaje. No le estoy hablando aquí que ahora entonces salga a hacer un poco de cosas. No, es que Dios quiere santificar cada área de su vida. Cada área de su vida debe obedecer a Dios. Y ahí usted va a poder disfrutar esa área de su vida como nunca la había disfrutado. Como nunca la había pensado. Quisiera decir más cosas aquí, pero les tengo otro punto. Y este punto es: Jesús nos salva de la presencia del pecado. Ya hablamos de la consecuencia del pecado. Hablamos de la influencia del pecado. La influencia del pecado es que mata, destruye, matar, hurtar y destruir. Ahora hablamos de la presencia del pecado. Primera de Tesalonicenses 5, se lo leo también ahí rápidamente en nuestra versión de PDT. No detengan la obra del Espíritu. No detengan la obra del Espíritu. No desprecien las profecías. Y en la palabra profecía no es adivinación. En la Biblia profecía, de hecho los profetas del Antiguo Testamento, el 95% de su trabajo no era hablar del futuro, sino hablar del pasado y de traer la gente de vuelta a un Dios, y hablar del pecado y señalarle las dificultades y traerlos de vuelta a Dios. Y de pronto un 5, un 4% es hablar del futuro. Profecía es para animar, exhortar y para edificar. Yo aquí estoy profetizando al hablar la palabra de Dios. Eso es profecía, hablar en nombre de Dios. Examinen todo y quédense con lo bueno. ¿Sí? Hay unos que solo examinan todo y se quedan con algo bueno, algo malo. Examinen todo y quédense solo con lo bueno. Manténganse alejados de todo mal, de todo lo malo. Nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique por completo, para que pertenezcan solo a Él. Aquí hay una clave. Es que cuando hay un área de mi vida que está siendo gobernada por el pecado, esa área no le pertenece a Dios. Ay, pastor, entonces partimos al ser humano en varias áreas. No, quiere decir que el ser humano es como una casa. Y usted entra y le dio entrada a la sala y tiene a Jesús sentado ahí en la sala, pero no, que no pase al cuarto, porque lo que hago en el cuarto, eso lo manejo. La santificación es darle entrada, lugar a Jesús a todo. Derribar el techo, ¿cierto? Porque por eso uno no derriba las paredes, porque es que si no le he dado lugar, entrada a Jesús, ahora ¿qué tal que el pastor se dé cuenta de este pecado que yo tengo? ¿Qué tal que se den cuenta que como soy yo por dentro? Ale San Pedro dice una frase, dice: ninguno aquí en este lugar somos tal y como deberíamos ser. Nadie. Si pasáramos aquí comenzando por mí y en esa pantalla salieran toda mi vida íntima, yo no soy como debería ser. No soy. Ninguno aquí somos como deberíamos ser, pero Dios quiere llevarnos a la santificación. Que Dios los purifique completamente para que pertenezcan a Él. También pedimos para que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. ¿Quiere decir que Jesús está esperando una iglesia perfecta? No. Cuando la palabra habla sin mancha, cuando la palabra habla, está hablando de madurez, no de perfección. Y la madurez es que cuando usted peca,
El cristiano maduro, cuando peca, no le da lugar al enemigo, no deja el pecado mucho tiempo, sino que inmediatamente va a la presencia de Dios a llevar ese pecado. Señor, muéstrame, revélame por qué pequé, qué pasó en mi corazón que fallé. ¿Sí? Yo cuando pecaba, yo esperaba unos 3 días. Yo creía que Dios se enojaba. Yo esperaba unos 3 días que Dios se le pasara el enojo y se iba a orar. No conocía a Dios. Ahora nosotros seguimos fallando muchas áreas, pero cada vez que hay algo que se desfasa en mi vida, que se descontrola en mi vida, yo voy a Dios, digo: Espíritu Santo, revélame qué pasó, por qué me dejé engañar, por qué me dejé tentar, qué hay en mi corazón que me llevó otra vez a pecar. Y comienzo a trabajar, y el Espíritu Santo comienza a trabajar en esa área de mi vida, que Dios lo santifica, que su espíritu, su alma y su cuerpo permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. Está hablando de la segunda venida. Dios, que los ha llamado, lo hará por ustedes y puede confiar en Él. Dios lo hará. Dios hará que usted pueda permanecer sin mancha. No es usted. Por eso es que hay que ir a la presencia de Dios, porque la santidad no es un esfuerzo humano. La santidad es yo pidiéndole y rogándole a Dios que controle esta área de mi vida, que mueva esta área de mi corazón. En el contexto de este texto está Pablo diciéndole a la iglesia de Tesalónica: prepárense, porque la iglesia debe estar preparada para la segunda venida. Pero usted no sabe si usted le va a tocar la segunda venida o va a morir. No sabemos. No sabemos si, cierto. Y entonces, como no sabemos, ¿cómo debemos estar nosotros para que sea que nos alcance la segunda venida o nos alcance la muerte? Tenemos que estar ¿cómo? Santificados, preparados. La preparación para la segunda venida no es de estar metiéndole miedo a la gente. Vea que es que Israel y Palestina, y es que vea que es que el anticristo es de Francia, que el anticristo es ahí. ¿Sí no han visto? Metiendo miedo. Se los profetizo de una vez, se van a equivocar. Todos los que están diciendo es que estamos a puerticas ahorita, en 2 meses, en 3 meses, en 1 año viene Cristo, están equivocados. ¿Qué es que es ¿Sabe por qué? Porque Jesús mismo dijo: no, ni yo sé. Lea Mateo 24, ni yo sé, solo mi Padre. ¿Y cuál? Esto lo dice el fundador de la alianza. La única señal que nosotros deberíamos obedecer como segunda venida es la que está en Mateo. Dice: y el evangelio será predicado a toda criatura, y ahí sí. Pero Jesús mismo dice: yo tampoco sé. Pero esa es la única señal que como cristianos no debemos estar dejándonos meter miedo. Entonces, si usted anhela la segunda venida, pues entonces haga discípulos, predique el evangelio. Eso es lo que hace el que anhela la segunda venida, ¿cierto? Bueno, obviamente hay muchos estudios en escatología, yo no me voy a meter con eso, pero quiero decirles esto: es Jesús. Nosotros a veces, por estar pendientes del anticristo, de la segunda venida y de todo eso, se nos olvida santificarnos. Estamos pendientes más de lo de afuera que lo de adentro. No digo que no hay que estudiarlo, sí hay que estudiarlo, pero nuestra actitud, ¿cuál debe ser? Nuestra actitud debe ser la santificación. ¿Cómo debemos estar? Santificados, porque Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿cierto? Y eso no le podemos rebajar, eso es la palabra de Dios. Ay, no, tranquilo, hermano, es que Dios conoce sus debilidades, y Dios las conoce, pero Dios quiere fortalecerlas. Diga el débil: fuerte soy en Jesús. No, pastor, es que yo llevo 20 años luchando con esta debilidad. Hermano, ¿cómo así? O sea, usted no conocía a Jesús. ¿Cómo así? Sí, porque es que si usted lleva 20 años con la misma debilidad y todavía no ha avanzado, entonces usted necesita entrar en la profundidad del Espíritu, en la profundidad de la palabra. Yo aquí les puedo contar varias de mis debilidades que Dios me ha permitido avanzar. Sigo creyendo que son debilidades, ¿cierto? Porque no le voy a dar lugar al diablo en eso. El que crea estar firme, mire que no caiga. Pero yo debo avanzar, yo no me puedo quedar allá. Yo tengo que seguir avanzando, porque Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y si bien usted no es el que se santifica,
La santificación es un esfuerzo entre Cristo y usted. Cristo haciéndose vivo en usted. Cristo haciéndose real en usted. Y termino aquí diciéndoles, ¿cuándo vendrá? Vendrá como ladrón en la noche. Estaremos vivos o muertos, no importa, porque Dios nos escogió en Cristo para que estemos con Él. Escuche esto, del mismo 1 de Tesalonicenses 5, el versículo 8 y 10. Quiero dejarle este texto de último porque es hermoso. Póngale cuidado, dice: nosotros pertenecemos al día, no a la noche. Así que debemos tener control de nosotros mismos. ¿Qué? ¿Debemos qué? ¿Eso cómo se llama en la Biblia? Es el don del Espíritu que se llama dominio propio. Hay cristianos que no tienen dominio propio, tienen demonio propio. Y usted tiene, ¿y cómo puede tener usted dominio propio? Poniendo sus luchas, sus debilidades en las manos de Dios, abriendo el corazón, poniendo esa área bajo el dominio de ese árbol de la vida y no del árbol de la muerte. Si usted sigue dominando esa área, usted nunca va a tener dominio propio. Dominio propio. Dice, tener control de nosotros mismos, protegiéndonos con la coraza de la fe y el amor, y usando la esperanza de salvación como casco protector. ¿Cierto? Como casco protector. Porque Dios no nos ha elegido para sufrir su castigo, sino que nos eligió para tener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús murió por nosotros para que viviéramos junto con Él. Así que no importa si estamos vivos o muertos cuando Él regrese. Por eso, anímense y fortalezcanse cada uno en su casa, unos a otros, así como lo están haciendo ahora. Dios le está hablando a una iglesia donde usted está animando y fortaleciendo a otros. Pero si usted anima y fortalece a otros, lo de los demás también, ¿cierto? Esa es la iglesia que Dios está buscando. Quiere decir que si cada uno está velando por lo suyo, está en pecado. No es una iglesia sin mancha y sin arruga. Dios nos quiere llevar hacia allá. Dios nos quiere llevar hacia allá. Y Dios quiere que nosotros veamos eso, vivir cada día una vida donde estamos libres de la consecuencia del pecado, libres de la influencia del pecado y libres de la presencia del pecado. ¿Cierto? Por eso póngase de pie, vamos a orar. Si Dios quiere liberarnos, si Dios quiere sanarnos, si Dios quiere restaurarnos,